Alumnos, continuamos ahora con la segunda parte del desarrollo de la unidad 5. Recordemos que la unidad 5 tiene una primera parte introductoria donde hemos estado hablando del patrimonio del deudor como garantía común de los acreedores. Hemos visto ahí los conceptos generales, se ha visto, por ejemplo, en qué situación o bajo qué principio cobran los acreedores que se denominan comunes o quirografarios, y en esta segunda parte, en la que vamos a continuar con el desarrollo de la unidad 5 que corresponde al segundo módulo de este programa de obligaciones, de derecho de las obligaciones, vamos a empezar a ver el concepto de privilegio. El artículo 2573 del Código Civil lo define como la calidad que corresponde a un crédito de ser pagado con preferencia a otro, obviamente a otro crédito. No es muy lejana esta noción a la noción que daba el antiguo 3875, el artículo 3875 del Código de Vélez, que establecía el derecho dado por la ley a un acreedor para ser pagado con preferencia a otro, con lo que nunca debemos olvidar que acá el término esencialmente importante que debe recordar el alumno cuando se habla de los privilegios en el ámbito de la garantía común que existe en favor de los acreedores, es decir, el patrimonio del deudor, es el término preferencia, lo que implica que el privilegio, frente a aquel concepto de condictio par creditorum del que habíamos hablado, todos los acreedores en un pie de igualdad, la ley establece excepciones y entonces ahí aparece el concepto jurídico que define la calidad que le corresponde a un crédito de ser pagado con preferencia a otro. Vamos a pagar este primero porque hay una norma que establece la excepción. Esto viene de muy antiguo. Los romanos incluso, cuando hablaban, o el término privilegio, que proviene del derecho romano, ¿no es cierto? Se le asigna históricamente esta sintaxis, privilegio, por el latín preve legem, previo a la ley, lo que implicaría que los acreedores, siguiendo esta noción histórica, los acreedores cobran todos en un pie de igualdad, pero existen algunos que incluso están posicionados por encima o antes de lo que dice la ley. Y ahí aparece el concepto de privilegio. Muy bien. Terminología del Código Civil y Comercial. Cuando hablamos de créditos quirografarios, no olvidar, nos estamos refiriendo a créditos que no tienen privilegio, aunque sí pueden llegar a tener una prioridad de cobro sobre otros créditos. Ya vamos a ver más adelante que esta también la hemos mencionado, pero vamos a volver a reafirmar el concepto de que esta es la situación de preferencia, no de privilegio, de preferencia que tiene el primer embargante. Cuando hablamos de crédito privilegiado, hacemos referencia a aquellos a los cuales la ley les otorga una preferencia de pago, como consecuencia, por ejemplo, de tener una garantía personal o una garantía real. Y también, obviamente, aquellos casos, ¿verdad?,
en los cuales es la ley la que directamente ordena, este crédito debe ser pagado con anterioridad a los acreedores comunes, al crédito de los acreedores comunes o quirografarios. Entonces, podríamos en esta segunda parte de la imagen, podríamos reconocer tres situaciones que nos van a llevar a la existencia o al contenido del crédito privilegiado, que son, primero, aquella situación del crédito que por mandato legal se ha constituido como un crédito de cobro preferente, se paga con anterioridad a otros créditos que también deben ser pagados con el patrimonio del deudor. Primera situación. Segunda situación, aquellos créditos en los que el deudor ha constituido una garantía real, como sería, por ejemplo, un derecho de hipoteca o un derecho de prenda, para garantizar el pago de un crédito asumido por el deudor. Y la tercera situación, aquellos en los que la garantía de pago del deudor respecto del acreedor es una garantía de carácter personal, como pasa, por ejemplo, con el afianzamiento de la obligación o el contrato de fianza. Muy bien. El artículo 745 nos habla de la prioridad del primer embargante, y cuando nosotros vemos cómo es la mecánica de funcionamiento de esta prioridad, nos damos cuenta inmediatamente de que estamos en presencia de un texto que está analizando las situaciones de ejecución en donde no existe otra acción que no sea específicamente la acción de cobro. Cuando respecto de un mismo bien existen varias acciones de cobro por parte de distintos acreedores, para que entendamos el escenario, el acreedor que ha obtenido el embargo de los bienes de su deudor tiene derecho al cobro de su crédito, intereses y costas con preferencia a otros acreedores. Que esto lo podríamos sintetizar de dos maneras o encontrarle dos explicaciones. Primero, todos los acreedores tienen derecho a satisfacer su crédito respecto al patrimonio del deudor, coma, pero la ley siempre va a preferir al acreedor que de modo diligente ha ejercido la acción de cobro y relegará el derecho de aquel otro acreedor que no la ejerció o que la ejerce con posterioridad en el tiempo. Entonces ahí aparece la preferencia de los acreedores cuando hablamos de los créditos comunes. Y si ustedes se fijan, esta prioridad solamente se puede oponer, es decir, esta prioridad yo la puedo hacer valer frente a otro acreedor quirografario, es decir, otro acreedor que tenga la misma condición mía de ser un acreedor común y en procesos individuales. Si varios acreedores embargan al mismo tiempo el bien, lo que en realidad va a desempatar esta situación es la traba del embargo. El momento, la fecha, el tiempo en que se obtuvo la traba del embargo. Y entonces esa es la circunstancia que va a establecer la preferencia. Obviamente que establecido este orden de prelación entre acreedores comunes o quirografarios, los embargos posteriores solamente pueden afectar el sobrante de la ejecución o subasta del bien que se haya obtenido en los embargos
anteriores. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de esta preferencia, la prioridad implica no solo el crédito, sino también los intereses y las costas. Y podríamos decir ahora con carácter aclaratorio y reafirmando un concepto que recién se ha mencionado, no estamos hablando de un privilegio, sino de una causa de preferencia, que solamente se hace valer frente a los acreedores quirografarios o los acreedores comunes dentro de un escenario o en el marco de un proceso de ejecución individual del deudor. Concurren varios deudores que están ejecutando el mismo bien, varios acreedores, perdón, que están ejecutando el mismo bien de un deudor. Entre ellos se determina cuál es la regla para establecer la preferencia de cobro, conforme a lo que acabamos de mencionar recién. Por ende, el embargo no genera ningún tipo de preferencia cuando nosotros hablemos de los procesos universales, que ya los vamos a mencionar en un momento. Bueno, en el caso de varios embargos, esto es a modo de resumen sobre el mismo bien, la prioridad se determina por la fecha de la traba de la medida, del embargo. En materia de inmuebles, obviamente se aplican teniendo en cuenta las reglas de la publicidad registral y otros bienes registrables, es en función del cumplimiento de las normas de ese ordenamiento, que es la vieja ley 17.801, es decir, la que organiza el Registro General Inmobiliario. En consecuencia, los embargos posteriores van a afectar el remanente de la subasta, lo que quede. Aquel acreedor embargante, aquel acreedor quirografario, que tenía una preferencia por ser primer embargante, ejecuta su crédito, obtiene el embargo, inscribe el embargo en el Registro General Inmobiliario y es el acreedor que lo ha inscrito en primer término, ese acreedor va a tener derecho a subastar el bien, a cobrar la totalidad del crédito, como hemos visto en la imagen anterior, los intereses y las costas judiciales que hubiera insumido esta ejecución, y el remanente o sobrante es lo que corresponde para el resto de los acreedores comunes o quirografarios. Bueno, acá esta imagen tiene por finalidad recordarle al alumno, cuando estamos analizando este tema, la terminología que se emplea en el análisis normativo y recordar que tenemos dos situaciones que se mencionan, que son las expresiones preferido y preterido. ¿Qué es lo que es un crédito preferido? Se ve claramente. El que se paga antes que otro, el que prevalece, el que gana, el que se cobra o se realiza en primer término. ¿Qué es un crédito preterido? Aquel que perdió, que se paga después, que está en segundo término, que va en la fila más atrás del primero, que es el que va a subastar el bien y va a tener mayores chances de cobrar la totalidad del crédito más los accesorios que éste ha generado. Es decir, como dice la última parte de esta imagen, es el crédito cuyo pago se posterga respecto del preferido. Este cede, este espera, porque primero está aquel que prevaleció.
aquel que tiene la preferencia. Bueno, caracteres de los privilegios. Los privilegios acuerdan una preferencia de cobro. Y podríamos decir que los rasgos característicos esenciales son, primero, de origen legal. Los privilegios no pueden ser establecidos por acuerdo entre deudor y acreedor. La única fuente posible de créditos es la ley. Y vamos a ver que cuando se hable de privilegios vamos a tener muchas situaciones en las que se pueden generar conflictos entre privilegios, porque provienen de distintos ordenamientos legales. Entonces, ¿cómo se resuelve? Siempre el origen del privilegio es legal. Segundo, es de carácter accesorio. La accesoriedad del privilegio viene fundada en la circunstancia de que está protegiendo este privilegio un derecho principal, que es el derecho de crédito. Tercero, el privilegio es indivisible, sin perjuicio de que pueda ser divisible tanto el asiento del privilegio como el crédito privilegiado. Esto ya en momentos más les voy a explicar claramente en qué consiste, qué significa. La otra característica que tiene es que los privilegios son de carácter excepcional. La ley los determina excepcionalmente en las situaciones que ha considerado relevante que el privilegio exista. Y finalmente, que son indiferentes en relación al tiempo. Con lo que aquello que hemos estado hablando nosotros de el que primero embargó, el que embargó después los sobrantes, acá no lo vamos a aplicar. Vamos a tener en cuenta otras reglas que las vamos a analizar. Muy bien. Indivisibilidad. Artículo 2576, indivisibilidad y transmisibilidad. El privilegio es indivisible y lo que nos dice la norma es que en cuanto al asiento y en cuanto al crédito, yo no los puedo fraccionar o dividir independientemente de la divisibilidad del asiento o del crédito. Y ahora, ¿de qué estamos hablando? Bueno, tomemos la situación de un crédito privilegiado, una situación bastante sencilla, bastante frecuente, que se produce en la vida diaria de las relaciones jurídicas. El crédito privilegiado, supongamos, porque se ha constituido en afianzamiento de una obligación, una hipoteca en favor de aquel que le prestó dinero al deudor. Se inicia el proceso de ejecución, la ejecución hipotecaria, y entonces nos encontramos con que nosotros tenemos un bien que está garantizando el pago de una deuda, y la pregunta es, la norma que dispone que a este acreedor hipotecario yo le tengo que pagar antes, ¿puede ser fraccionada, puede ser dividida? La respuesta es que no. La respuesta es que no. Obviamente que no se puede ser, no puede fraccionarse. Sin embargo, con el consentimiento del acreedor o con el acuerdo entre acreedor y deudor, es perfectamente posible el fraccionamiento del crédito. Y también sería posible, llegado el caso, el fraccionamiento del asiento del privilegio.
¿Qué es lo que es el fraccionamiento del asiento del privilegio? Del inmueble sobre el cual recae la garantía que está permitiendo que el acreedor tenga un bien determinado del deudor para ejecutar el crédito en caso de que el deudor no lo pague. Supongamos un bien inmueble. Bueno, ¿cuándo se ponen en juego los privilegios? La respuesta es que cuando el deudor se encuentra en una situación de insolvencia, entonces ahí rige la regla que tantas veces ya hemos mencionado del pars conditio creditorum, y la insolvencia del deudor implicaría que el deudor tiene más deudas que bienes, a no confundir la expresión insolvencia, patrimonio insolvente, con la expresión cesación de pagos. Patrimonio insolvente es aquel patrimonio que tiene más deudas que bienes. Yo tengo 10 millones de pesos en bienes, contando mi casa, mi auto, y resulta que tengo 12 millones en deudas. Tengo un activo de 10 millones de pesos, tengo un pasivo de 12 millones de pesos. Mi patrimonio no alcanza, no es suficiente para cancelar la totalidad de deudas que tengo. La cesación de pagos, que es un estadio de orden financiero, no económico, que se ve con mucha relevancia en el derecho concursal, implica que el deudor no tiene dinero suficiente para pagar las denominadas obligaciones exigibles. Yo siempre a los alumnos tengo un curso de ciencias económicas donde se ven todos estos temas. Soy docente en un curso de ciencias económicas donde se ven todos estos temas y les comento que la situación de cesación de pago es una situación muy frecuente. Es la que pasa en cada economía doméstica hogareña, por ejemplo, y más aún en tiempos de crisis económica, a partir del día 20 de cada mes, que ya no se puede pagar nada porque no hay dinero para pagarlo. No significa que no tengan bienes, que no tengan autos, que no tengan casa, que esos bienes tengan las deudas que normal y naturalmente deben tener, pero no hay ningún peligro patrimonial respecto a esos bienes, pero no hay plata. No hay plata para pagar. Entonces, todo aquel cobro que pretende ser realizado respecto de la persona a partir del día 20, 22, ¿qué es lo que dice el deudor? Mira, por favor, venite a principio de mes. Esto todos lo habrán escuchado. Entonces, acá tenemos la situación financiera, que es la falta de dinero para pagar obligaciones exigibles, que no debe ser confundida con la situación de insolvencia, en la que hablamos de los activos, entiéndanse, bienes del deudor, y los pasivos, que son las deudas que gravan esos bienes. Si las deudas son superiores a los bienes, ese patrimonio o ese deudor está en situación de insolvencia. Bueno, obviamente, la situación práctica que se plantea acá es lo que aparece en el último párrafo de esta imagen. Tenemos muchos acreedores. Tenemos el ejecutante, no nos debemos olvidar de los abogados, pobres abogados que tienen que cobrar sus honorarios. Tenemos el martillero o el rematador que hace la subasta. Tenemos el fisco, el Estado, que siempre se presenta, ¿no es cierto?, en todos los procesos de decir, che, yo quiero que me paguen los impuestos que me deben. ¿Cómo distribuimos el producido de la subasta?
Y entonces acá entramos en una situación que es eminentemente práctica y que podríamos decir primero que el patrimonio del deudor es la prenda común de todos los acreedores, esto viene del derecho romano. En función de esta instrumentalidad del patrimonio, aparece un principio general de interpretación de este patrimonio. Se insiste mucho en el concepto del patrimonio, porque la sujeción del acreedor respecto del deudor no es sobre la persona del deudor, sino sobre el patrimonio del deudor, recordando que todos los acreedores se encuentran en un pie de igualdad. Este principio que hemos mencionado, pars conditio creditorum, y no solamente de igualdad, sino de no discriminación arbitraria de los acreedores. Es decir, sería arbitrario que yo dijera, les voy a pagar a los acreedores de mi provincia. En mi caso, provincia de San Juan. ¿A qué acreedores no les voy a pagar? A la nación, por ejemplo, cuando la FIP me está reclamando el pago de un impuesto. Pero yo no quiero perjudicar a mis acreedores provinciales. Bueno, esa sería una situación de discriminación arbitraria. Todos los acreedores puestos en una misma línea. Todos los acreedores pueden ejecutar los bienes del deudor en posición igualitaria, salvo que exista una causa de preferencia. ¿No es cierto? Y entonces acá podríamos decir que debemos distinguir entre lo que se denominan acreedores comunes y acreedores privilegiados, que son aquellos que tienen derecho a cobrar antes que el acreedor común. Bueno, esto nos lleva entonces a que empecemos a analizar cuáles son esas preferencias. Y lo primero que tenemos que recordar es que es perfectamente válido, es decir, es lícito que para otorgar una mayor garantía o certeza de cobro al acreedor, sea el deudor el que pacte con el acreedor garantías, y esas garantías pueden ser convencionales, hemos mencionado recién el contrato de fianza, ¿no es cierto? Cuando la garantía convencional es de carácter personal, es decir, el derecho es personal, contrato de fianza, aparece un tercero que es el garante. Cuando el deudor no paga, el acreedor lo puede ejecutar al garante. Por favor, préstame la firma porque tengo que sacar un crédito en tal y tal lado. Entonces, ese garante es justamente una garantía de tipo personal, contrato de fianza. O puede ser cuando ya la envergadura del crédito es relevante económicamente, que esa garantía en realidad afiance el cumplimiento en el pago de un crédito de mucha más relevancia económica, en cuyo caso ahora aparece convencionalmente constituida la hipoteca como derecho accesorio, como un derecho real de garantía de carácter accesorio al pago del crédito. O la prenda registral, la prenda con registro, la prenda de los automotores, por ejemplo. De los automotores, de los navíos, de las aeronaves, etcétera, etcétera, afianzando el crédito que ha asumido el deudor frente al acreedor. Entonces, las garantías reales determinan un jus preferendi, derecho de preferencia, y tenemos además la situación de los privilegios establecidos por disposición o normas legales. Entonces, ¿en qué caso nosotros aplicamos este concepto de privilegio?
la preferencia que se establece por la ley, la preferencia que ha sido en algunos casos convenida consensualmente, ¿no es cierto?, a través de un derecho personal o de un derecho real, a no confundirse. Estas preferencias no suponen la creación de privilegios legales, que esas son disposiciones específicas y excepcionales que determinan que se cobra con preferencia a un crédito frente a otros acreedores. Existe la situación del privilegio legalmente determinado por la ley, establecido, reglado, normado por la ley, y la situación de aquellos otros privilegios que puede constituir el deudor en garantía de pago de sus créditos frente a los acreedores, que pueden ser garantías personales o bien garantías reales. La pregunta es, cuando el patrimonio es insuficiente para pagar a todos los acreedores, entonces, ¿cómo debería funcionar normativamente un sistema legal? Es decir, ¿deben todos los acreedores ser tratados en forma igualitaria? ¿A todos les debo dar el mismo trato? ¿O se justifica que en algunos casos, por motivos especiales, cobren unos antes que otros? La primera respuesta es la llamada ley del dividendo. Es decir, esto de que yo les debo dar a todos un trato igualitario, la satisfacción de los acreedores debe ser conjunta, y así, como dice la última parte de esta imagen, el patrimonio del deudor o su valor líquido, detrayendo, restando, aquellos bienes que yo no puedo ejecutar, que son inembargables, se distribuye entre los acreedores en función de sus créditos. Es decir, incluso si no alcanzara, estableciendo un prorrateo. Entonces acá tendríamos una situación, una primera visión, primer criterio, en donde nos existiría esta situación de orden de preferencia de los créditos. Bueno, en numerosos casos la ley del dividendo resulta insuficiente. Entonces, es más, algunas veces hasta absolutamente injusta. Por eso es que, en realidad, cuando nosotros hablamos del tema de los privilegios, estamos haciendo referencia a un tratamiento legal específico en el que el acreedor ejerce una preferencia de cobro que viene establecida por la ley, y esa preferencia de cobro en algunos casos puede haber sido incluso generada por el propio deudor en un acuerdo convencional con el acreedor respecto de determinados bienes. Y en otros casos, créditos de menor relevancia o menor cuantía son aquellos que no tienen garantía y que normalmente, ante la insuficiencia patrimonial del deudor, serán pagados a prorrateo. Para que entendamos lo que es prorrateo, porque más adelante, es decir, porque se menciona muchas veces esta expresión, prorrateo es una forma de distribución de los remanentes cuando yo no tengo suficientes bienes para pagar las deudas que tengo asumidas. Entonces vamos a poner un ejemplo para que se comprenda claramente.
Yo al acreedor A le debo 55.720 pesos, al acreedor B le debo 122.312 pesos, al acreedor C le debo 42.313 pesos. Pero yo de esa suma solamente tengo el 10% para pagar todos estos créditos. Es decir, no me alcanza. Es imposible materialmente que yo pague. ¿Qué es lo que voy a pagar? Le voy a pagar el 10% de cada una de sus acreencias. Ese es el prorrateo, o ese es el proporcional o el pago a prorrata del crédito. El prorrateo se establece haciendo una comparación de lo que debo con lo que tengo. Si lo que tengo me alcanza a mí para pagar solamente el 40% de lo que debo, a cada uno de los acreedores le pagaré el 40% de sus acreencias. Si a cada uno de los acreedores con lo que tengo le puedo pagar solamente el 55,20%, a cada uno de esos acreedores, o mejor dicho, si la totalidad de lo que me ha quedado a mí después de haber pagado los acreedores privilegiados, lo que me queda es solamente un 55% de toda la deuda que representan los acreedores comunes o quirografarios, a cada uno le pagaré el 55%. Ese es el prorrateo. Con lo que, si ustedes se fijan en las palabras que yo estoy expresando ahora, ya no hablamos de primer embargante. Entonces, dejando esa expresión que acabo de mencionar un poquito ahí en stand-by, porque ya vamos a volver sobre ella, podríamos decir que el tema de los privilegios es una cuestión compleja y existen justamente normas regulatorias de los privilegios. Bueno, ¿cuáles son esas normas regulatorias? Primero, el Código Civil y Comercial, la Ley de Seguros, la legislación laboral, la normativa aeronáutica y, quizás la más relevante de todas, la Ley General de Concurso. Ante la necesidad de determinar qué acreedores pueden ver satisfechos sus créditos y en qué medida pueden satisfacerlo, entonces lo primero que tenemos que saber es dónde estamos ubicados. Es decir, qué cuerpo de leyes resulta aplicable y en qué tipo de privilegios debe darse la prioridad. Acá estamos ante una situación eminentemente práctica. Les pido por favor mucha atención. Si nosotros tenemos, por ejemplo, que analizar situaciones de ejecuciones, tenemos que ver primero cuál es el marco normativo. Y en función de eso, se determinará de qué modo funciona el privilegio. Y acá tenemos un cuadrito que es muy importante. Cuando nosotros hablamos de privilegios, vamos a centrarnos en la columna de la derecha, tenemos privilegios especiales. ¿Qué son privilegios especiales? Aquellos que recaen sobre un bien determinado. Tenemos privilegios generales, que son aquellos que recaen sobre la totalidad de los bienes del deudor, y tenemos lo que dice acá abajo, reserva de gastos. Las reservas de gastos son todas aquellas previsiones que yo debo hacer cuando voy a subastar un bien, referido al pago de honorario, los gastos de conservación, etcétera, etcétera. Comprendido entonces que estos privilegios pueden ser generales y especiales y que tenemos necesariamente que tener en cuenta
la reserva de gastos, entonces ahora nos vamos a ir a la columna de la izquierda y vamos a ver que los privilegios especiales se aplican tanto en la ejecución colectiva, a través de la ley de concurso, como en las ejecuciones individuales. Que los privilegios generales, es decir, los que se extienden a la totalidad de los bienes del deudor, solamente se aplican en materia concursal. Y que cuando hablamos de las reservas de gastos, que son aquellas previsiones económicas que yo debo hacer para llevar adelante la subasta de los bienes, las voy a aplicar o las voy a tener en cuenta tanto en los concursos como en las ejecuciones individuales. Entonces ahora, si nosotros vemos este concepto de privilegio, que de por sí ya hemos dicho, es un trato preferente que da la ley para que ese crédito sea cobrado con preferencia de otros créditos, el artículo 2580 nos habla de los privilegios, pero nos habla del privilegio general. Solamente proceden los privilegios generales en los procesos universales y se rigen por la ley aplicable a los concursos. No vamos a encontrar privilegios generales en una ejecución individual. Siempre los privilegios generales en el proceso concursal. Muy bien. Privilegios especiales. Artículo 2582. Este es de suma importancia en el ejercicio de la profesión del abogado. El 2582 hace una enumeración. Esa enumeración podríamos en principio decir que no es taxativa, sino que es una enumeración enunciativa. ¿Qué estoy queriendo decir? Los supuestos previstos en el 2582 no necesariamente suponen supuestos cerrados, sino que cerrados en el sentido de que no pueden haber otros, sino que cuando nosotros hablamos de esta enumeración, existen, además de los supuestos enumerados, otros supuestos que pueden ser asimilados en esta enumeración, con lo que esta enumeración es abierta, es enunciativa, y en realidad no es que se estén generando privilegios especiales, sino que hay leyes que determinan estos privilegios especiales que muchas veces deben ser aplicados o ser tenidos en cuenta. Entonces, por eso, en el tema de privilegio, nosotros tenemos la concurrencia o la confluencia de muchos ordenamientos jurídicos, y dentro de los privilegios especiales, ¿cuáles están? ¿Cuáles son los supuestos? Que esto sí, por una cuestión práctica, es importante que los recuerden los alumnos, que relativamente recuerden algunos o varios de ellos. Por ejemplo, gastos de construcción, mejoras de conservación que se hace sobre una cosa. Se incluyen también los créditos por expensas comunes en la propiedad horizontal. Esto es una novedad, el crédito privilegiado, pero los gastos de construcción justamente recaen sobre la cosa construida o edificada. Bueno, acá la razón del por qué existe este privilegio es una cuestión bastante lógica y comprensible. Si los actos realizados por el acreedor están beneficiando económicamente
el bien del deudor, entonces es lógico que estos acreedores tengan un trato preferente sobre la cosa que ha sido mejorada porque en realidad tiene un mayor valor económico dado por la actividad del acreedor. Entonces a ese acreedor se le reconoce un privilegio especial sobre la cosa en la cual actuó. En este caso, el inmueble, supongamos la casa. Créditos por remuneraciones debidas a los trabajadores por los 6 meses, ¿no es cierto? Y los provenientes por indemnizaciones o accidentes de trabajo, antigüedad, despido, falta de preaviso, fondo de desempleo. Estos 6 meses se está refiriendo a los 6 meses anteriores a la ejecución. Y ahora el privilegio especial recae sobre las mercaderías, las materias primas, las maquinarias, que siendo de propiedad del deudor, se encuentran en el establecimiento en donde presta su servicio o que sirven para su explotación. Cuando se trata de dependientes ocupados por el propietario en la edificación, la reconstrucción o la reparación de inmuebles, el asiento del privilegio, es decir, la cosa que está siendo afectada al pago privilegiado, es justamente el inmueble donde se han realizado esas actividades. Seguimos adelante. Los créditos laborales que hemos estado mencionando, ¿verdad? Es evidente que tienen como asiento las mercaderías, las materias primas o las maquinarias, y entonces, más allá de la garantía por el crédito que tiene el trabajador en contra del deudor, que en este caso es el empleador, existe un privilegio especial sobre esas mercaderías específicamente donde él ha prestado sus servicios. Bueno, la otra hipótesis que también se menciona acá, ¿no es cierto?, es la edificación, la reconstrucción o reparación de inmuebles. Los operarios contratados, el asiento del privilegio especial que tienen para el cobro de las deudas es específicamente el inmueble en donde trabajaron o donde prestaron sus tareas. Otros privilegios especiales son, siempre debe aparecer el fisco, esta es una cuestión que es obvia, son los impuestos, tasas, contribuciones de mejora que se aplican a determinados bienes, como pasa, por ejemplo, con el impuesto inmobiliario, a fin de asegurarle al fisco mejores posibilidades de cobro, que en realidad esto, bueno, yo diría que hasta es un poco cuestionable porque hay doble imposiciones. Es decir, por un lado se le paga al fisco provincial el denominado impuesto inmobiliario, pero además se tributa al fisco nacional los denominados bienes personales, con lo que nos están cobrando dos fiscos, el provincial y el nacional, esto por la estructura organizativa de nuestro país, nos están cobrando dos impuestos que tienen, podríamos decir, prácticamente el mismo hecho imponible, ser propietarios de un inmueble. Bueno, otra de esto lo pongo como una nota al margen, ¿no es cierto? Pero el privilegio especial, obviamente, en el remate de la casa, el fisco se va a presentar como un acreedor privilegiado. El Estado se presenta o el municipio se presenta como un acreedor privilegiado. Este que voy a mencionar ahora es absolutamente conocido por todos, o la mayoría,
lo adeudado al retenedor por las cosas o en razón de la cosa retenida, o sobre las sumas depositadas, o las seguridades constituidas para liberarla. Es decir, acá básicamente, discúlpenme, no quiero, sí, no quería equivocarme, pero es esta el ejemplo básico que todos conocen del derecho de retención en el caso del mecánico. Justamente el deudor quiere llevarse el bien, pero no ha pagado el arreglo del auto. Entonces ahí se retiene la cosa retenida por la deuda que se ha generado en la cosa, ¿verdad? Y, o si no, la otra situación por las sumas depositadas o bien las seguridades constituidas para liberarla, que se podría dar, por ejemplo, cuando nosotros tenemos situaciones en las que yo he sido depositario de una cosa y ahora se pretenden llevar depósito regular, contrato de depósito regular, cosa materialmente determinada, pretenden llevarse la cosa sin pagarme lo que corresponde por la custodia o depósito de la cosa misma. Es obvio que en función de esa actividad, yo para liberar la cosa tengo el derecho de que se me pague por el servicio prestado. Y entonces acá aparece un privilegio especial. Bueno, otro de los privilegios especiales, ¿verdad? Son los créditos garantizados con hipoteca, anticresis, prenda, con o sin desplazamiento, son dos situaciones distintas. El warrant y los correspondientes a los deventures y obligaciones negociables con garantía especial o flotante. Para que no sea muy extensa el comentario sobre este inciso E, créditos garantizados con hipoteca, bueno, no hace falta mayores aclaraciones. Cuando hablamos de prenda sin desplazamiento, tampoco hace falta mayores aclaraciones porque justamente la prenda de automotores. Pero cuando hablamos de prenda con desplazamiento, anticresis, warrant o deventures, acá hay que hacer algunas explicaciones para que comprendan justamente cuáles son estas situaciones. Anticresis. La anticresis es un derecho real que se constituye en favor del cumplimiento del pago de un crédito en donde el deudor le entrega el uso y goce de la cosa al acreedor anticresista, el acreedor anticresista la explota a la cosa y con el producido de esa explotación, él va imputando primero ese producido al pago de intereses, después los remanentes al pago de capital, hasta la extinción de la deuda. Prenda con desplazamiento es el antiguo crédito pignoraticio que se llamaba, es una cosa antiquísima que ya no existe, esto de, mirá, te dejo mi reloj, préstame 10.000 pesos, cuando te lo pague me lo devuelves. Esa es una prenda común. Pero en esa prenda común se ha dado una situación que no se da en la prenda sin desplazamiento. La garantía de pago del acreedor es una cosa del deudor y tiene el derecho después a venderla si el deudor no cumple con la obligación asumida. Entonces ahí aparece el famoso pignus del derecho romano, que es esto de empeñar algo. Después tenemos la situación del warrant. Para que entendamos la situación del warrant, ciertos depósitos, cuando los constituye el Estado, el depositario, el que recibe las cosas es el Estado, suponen un derecho real. No así cuando lo presta el servicio el particular. Entonces, el depósito de granos, por ejemplo, bueno, y el warrant, como el certificado de propiedad de ese depósito, sería un título que es negociable.
Entonces, en estos casos, también se establecen privilegios especiales. Y después tenemos los deventures y obligaciones negociables con garantías especiales o flotantes. Deventures son títulos emitidos por el Estado que pueden tener una garantía real, y las obligaciones con garantía especial o garantía flotante son aquellas obligaciones que se asume, no sé, supongamos el pagaré hipotecario, o bien aquellas que nacen de las deudas, como sería, por ejemplo, la prenda flotante. El deudor es un supermercadista y lo que tiene prendado como garantía de pago es la mercadería de su negocio. Pero la mercadería se tiene que vender, con lo que esa prenda no es fija. Esa prenda, o mejor dicho, los bienes que integran esa prenda van rotando. Esta persona ha vendido 6 botellas de gaseosa, ha vendido 20 kilos de pan, eso constituía la prenda, pero ahora se ha repuesto la mercadería, esta mercadería repuesta es ahora la prenda, esa es la prenda flotante. Bueno, y como se les mencionaba al principio de estos privilegios especiales, hacíamos la enumeración. No es una enumeración cerrada, aparece entonces el inciso F, hablándonos de los privilegios establecidos en la ley de navegación, en el código aeronáutico, las leyes de entidad financiera, la ley de seguros y el código de minería. Esta segunda parte del desarrollo de la unidad 5 la vamos a concluir con una pregunta. Y en la tercera parte, obviamente, terminaremos el desarrollo. ¿Cuándo se da un conflicto de privilegios? Esa sería la pregunta. Entonces, la situación que se plantea y que será motivo de la tercera parte del desarrollo es justamente analizar las situaciones que se presentan cuando hay conflicto de privilegios entre dos créditos que coinciden sobre un mismo asiento. Recordar que la expresión asiento del privilegio se refiere a la cosa con la cual el acreedor de modo preferente puede cobrar el crédito del cual es titular. Entonces, subastando el bien, ¿qué crédito pago primero? Y acá tenemos, por ejemplo, la situación de una imagen. Bueno, podríamos haber puesto cualquier imagen, ¿no es cierto? Pero la imagen de un automotor prendado, porque el dueño del automóvil tiene deuda con el que se lo vendió, pero además le adeuda impuestos al fisco. No ha terminado de pagar las patentes. Y ahora está apareciendo una ejecución donde se genera el escenario de dos acreedores que dicen: yo quiero cobrar primero. Así que bueno, alumnos, con esta pregunta terminamos esta segunda parte y ya comenzaremos la tercera parte, donde vamos a analizar la forma de resolución de estas situaciones de conflicto de privilegios.